que obviamente que es el que hizo la Corte, como que lo puso en un nivel de importancia, ¿no?, respecto de los demás, pero no desconociendo, ¿no?, sino diciendo, hay un derecho de libre desarrollo de la personalidad. A ver, si nos puedes explicar por qué es, al fin y al cabo, para decir por qué era inconstitucional y por qué no rompía con esta cuestión de lo que los derechos, no los derechos, sino lo que salvaguarda la ley para la salud pública, el orden público. Que, a ver, si nos puedes explicar qué es lo que hizo la Corte en relación a estos derechos y lo que protege la Ley General de Salud. Sí, muy bien. Bueno, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho que se inserta en los llamados derechos de libertad que tiene el ser humano. Este derecho, por dar algunos ejemplos, sí ha sido tratado por la Corte y por muchos tribunales del mundo en diversas sentencias. Por ejemplo, el derecho a elegir una carrera tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, el más sonado es el derecho, por ejemplo, en los casos donde el divorcio se tenía que dar por alguna causa y uno de los cónyuges no quería divorciarse. Entonces la Corte dijo, bueno, no lo pueden mantener ahí en esa situación. Él tiene derecho al libre proyecto de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando un poquito del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en el asunto, ya aterrizándolo al caso, era, bueno, ¿puede una persona utilizar la cannabis, la marihuana, de manera recreativa en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad? Esa era la pregunta general. ¿Por qué me van a prohibir que yo utilice esta sustancia si tiene que ver con la forma en que yo me desenvuelvo en la vida, ¿no?, al final de cuentas? Entonces la Corte, como bien señalas, se hizo un test de proporcionalidad, que se llama. Que es una valoración, es ¿no? Una valoración. Derechos que protege la ley, derechos que tú tienes con personales para ejercerlo, ¿no? Más exactamente. O menos, ¿no? O sea, lo que dice la Corte es, a ver, ¿qué busca la Ley General de Salud? Proteger la salud y el orden público, ¿no? Eso es válido en una sociedad. Sí, pues tiene que proteger la salud. El ejercicio era muy interesante porque lo cierto es que bien a bien se tiene datos de que el índice de incidencia de la marihuana, o sea, de adicción que puede causar, es como del 8%. ¿Es mayor o menor que el alcohol? Es mayor o menor que el alcohol. Hay una incertidumbre realmente. Pero es algo parecido. Es algo parecido. Y no está probado científicamente que el uso de la marihuana te vaya a llevar al uso de otras sustancias. O sea, hay incertidumbre en ese aspecto. Entonces la Corte dice, bueno, a ver, ¿será válido prohibirlo en absoluto el uso de la marihuana? Porque así viene la norma. Así viene la norma. O hay otras medidas que podrían ser igualmente idóneas. Por ejemplo, lo que sí está probado científicamente es que las personas que consumen la marihuana, pues al momento de conducir un vehículo, por ejemplo, pues sí tienen problemas, ¿verdad? Y chocan. Igual que el alcohol. Igual que el alcohol. Entonces decía, ¿por qué puede haber otras medidas? Como por ejemplo, prohibir el uso de la marihuana cuando vas a manejar o en ciertos espacios. O labores, ¿no? O labores, ¿no? Con maquinaria peligrosa, ¿no? Por ejemplo, que no incidirían tanto en ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces la Corte determinó que la prohibición absoluta sí incide completamente en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que por esa razón se estima que es inconstitucional para la marihuana específicamente. Sí, porque esa es otra pregunta. Obviamente el amparo que promovieron este grupo de personas únicamente se refiere a marihuana. No tiene, hasta ahorita no existe un pronunciamiento en relación a otro tipo de sustancia o psicotrópico. No existe, ¿no? Por parte de la Corte no. Hubo un amparo donde se concedió la suspensión para el uso de la cocaína, pero fue un juez de distrito en la Ciudad de México. Pero equiparando más o menos. Equiparando más o menos, que es cuestionable, porque tendría que haber evidencia científica sobre cada estupefaciente, ¿no? Bueno, tomando en cuenta ello, se puede, ¿tú consideras que con esta resolución se habla de una legalización de la marihuana? No, a mí me parece que es sí, bien para que entienda el público, en relación a un amparo. No, la Corte no hizo una legalización de la marihuana. La Corte lo que hizo fue establecer que esa autorización que se da, por ejemplo, para fines médicos o científicos, también tiene que darse
a quien quiera usar la marihuana de manera recreativa, ¿no? Con base en todos los razonamientos que hace. Pero no significa que esté legalizado, yo creo por dos razones. La primera es que no se toca el tema de la comercialización en la sentencia. Y la segunda, los tipos penales que tienen que ver con el tema de la marihuana, el comercio, el transporte, cuando se hace esto a gran escala. Porque legalización suena, pues, hay que hacerlo de manera masiva, general, ¿no? General, ya por volumen, ¿no? A destajo todo, ¿no? No, porque A quien mayoreo. promueve el amparo, ¿Sí? ¿quién tiene derecho a esto? Ajá, eso es lo que quería llegar. Una persona. ¿Quién? ¿Que promueve? El juicio de amparo al final, para lograr que la Secretaría de Salud le dé esa autorización. En principio se la van a negar a la persona, diciendo que los artículos de la Ley de Salud no establecen una autorización para el uso recreativo de la marihuana. Entonces es en el juicio de amparo donde se logra establecer que eso es inconstitucional. Porque es importante decir, ¿no? En la sentencia de la Corte no se declaran inconstitucionales los preceptos donde se especifica que es un delito, ¿no? No. Que lo vincula. A ver, explícanos esa cuestión. Ajá. Porque sí declara que es inconstitucional la norma general que dice que puedas usar marihuana, ¿no? O que puedas consumirla. Claro. Pero no donde se especifica en la ley que es un delito, ¿no? Sí. Pero incide, ¿no? Claro. Es que, bueno, para aclarar el punto, hay una prohibición indiscriminada. O sea, hay una prohibición general. ¿Cuándo se puede usar la marihuana con fines recreativos? Nunca. Digamos así, eso sería. Ese nunca fue el que la Corte declaró inconstitucional. Que va en contra precisamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona. Pero eso no quiere individuo. decir que el transporte de la marihuana, que sea por toneladas, por ejemplo, y todo eso, no sea delito, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? No se despenalizó ese tipo de conductas, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que, bueno, ya lo señalaste, ¿no? En relación al uso de otro tipo de drogas, Ajá. Tú dices que un juez de distrito ya homologó más o menos Más o menos. ¿Podría abrirse la puerta en relación a que se metan amparos o se promuevan amparos más bien en relación a esto, que quieran consumir otro tipo de drogas? ¿Qué es lo que tú piensas en relación a eso? Yo pienso que probablemente en lo futuro se pudiera hablar de amparos que se promuevan contra otro tipo de drogas. Lo importante aquí es que lo que hizo la Corte, los razonamientos que hizo la Corte, tienen que ver con evidencia científica. Ajá, eso es importante, ¿no? señalar. O sea, por ejemplo... La marihuana no es lo mismo que cocaína. No es lo mismo. Por ejemplo, el índice de adicción que tiene una droga y otra es diferente, ¿no? El impacto, por ejemplo, no se tienen ciertas ideas. Por ejemplo, el consumo de la marihuana incide directamente en la comisión de los delitos. Las personas que consumen marihuana entonces cometen delitos. Bueno, ese es un dato que no está probado, pues, científicamente. Sí, porque es lo que considera la Corte, ¿no? Sí. No quiere decir que alguien consume drogas, no vaya a cometer un delito. Y otra cuestión que también recuerdo que señala la Corte, dice, ¿por qué no atacar los motivos por los cuales consumes droga? O también programas importantes para decir que no consumas drogas, porque se sabe, ¿no?, que la prohibición, o sea, en cualquier cuestión que prohíbe el Estado, no baja índices en cuanto a criminalidad, uso de drogas, uso de esto. Es conocido, ¿no? Eso también lo señaló la Corte. Sí, esa es precisamente la evidencia científica que le permitió a la Corte decir que la afectación en ese tipo de la marihuana específicamente es mínima. Y fue a lo que la postre dijo, bueno, la prohibición absoluta afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay otras medidas como la prevención que puedes tomar o que puedes utilizar como gobierno para desincentivar el consumo de la marihuana. Bueno, obviamente lo que persigue esta resolución, yo creo que en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que se busca, obviamente? ¿Qué es lo que ha generado violencia en México, en otras partes del mundo? Obviamente que es algo ilícito, que existe un tráfico
estupefacientes, todo. ¿Tú crees que eso es lo que se busca también, como alentar que precisamente se acaben con grupos delictivos que manejan obviamente la droga, transportación, toda esta cuestión, para que si tú, en tu libre albedrío, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? Eso más o menos tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Yo quiero consumir droga, lo hago, ¿no? Tú sabes las consecuencias. Tú no puedes manejar consumiendo drogas, no puedes manejar consumiendo alcohol, ¿no? Tampoco puedes trabajar, como lo había dicho hace rato, con materiales peligrosos, ¿no? Soy conductor de una locomotora, ¿no? Pues no puedes tomar y no puedes, obviamente, ingerir algún tipo de, más bien aquí fumar algún tipo de estupefaciente como es la marihuana, ¿no? A lo que voy es que, ¿qué es lo que tú ves así en el fondo de esto? Bueno, lo que yo veo, bueno, el problema de las drogas es un fenómeno mundial, ¿no? Y finalmente es algo muy triste lo que se da en ciertos casos, las cinturones de pobreza que genera y el fenómeno económico y social, pues es muy grande. Yo siento que aquí la Corte, a mi modo de ver, y para acotarlo, se ocupó nada más, por decirlo de una manera muy simple, de un pedacito del problema, ¿no? Que es, ¿qué pasa con las personas que no buscan hacerse ricos de eso, ¿no? Sino que lo único que buscan es tener una personalidad, un proyecto de vida, una forma de vivir? Dice la Corte algo muy interesante en la sentencia, o sea, no todas las reglas que tiendan, por ejemplo, a decir lo que es la buena vida, por decirlo de alguna manera, o que hay una degradación moral, pues son reglas que no son válidas al final de cuentas, sino que se tienen que ver, porque son morales exactamente, y subjetivas, ¿no? O sea, al final de cuentas, no puedes hacer esto porque eso no va conforme a la buena vida, pero tú puedes tener en el libre desarrollo de tu personalidad el deseo de consumir esa sustancia, ¿no? Que se supone que científicamente no tiene ese impacto, ¿no? Entonces, ahí es muy importante señalar que la Corte hace una acotación importante. La Corte no dice que la marihuana sea buena. Eso reconoce, también, ¿no? Reconoce que sí tiene un daño a la salud, claro, ¿no? Que tiene pero efectos también nocivos dice para la salud. Científicamente que no es tan grave, ¿no? No es tan grave. ¿no? Pero si tú, aún conociendo los efectos nocivos para la salud y eres mayor de 18 años, eso es importante, ¿no? Sí, porque también eso se considera, dijo, tampoco no crean que no nos importe la salud de los mayores de 18, porque también decían, todos los de 18 pueden hacer lo que quieran. No, como tú dices, no implica, obviamente la mayoría da un poco de facultad de madurez, ¿no? La madurez que tiene cualquier individuo, ¿no? Pero eso también lo manifestó, ¿no? Sí. No crean que no nos fijamos en que sean mayores de edad, pero vemos eso, ¿no? El grado de adicción no es tan grande, ¿no? La actividad que puedan realizar como trabajadores, porque decían eso, ¿no? Que si tú desarrollas, puedes bajar en el nivel de trabajo y todo, pues obviamente no vas a ir ni tomado, ni obviamente hayas fumado marihuana para ir a tu fuente de trabajo, ¿no? Porque incluso si lo homologamos, es una falta administrativa ir tomado a tu fuente de trabajo. Sí, no es de ya puedo consumir la droga donde quiera. También hay una cosa muy importante en daños hacia terceros, ¿no? Porque creo que algo también tomó en cuenta la Corte en cuanto a eso, ¿no? Que era importante, ¿no? Que no hubiera daños a terceros, que tú incitaras a otra persona. Creo que al final de cuentas es eso. La restricción se dice que es una prohibición indiscriminada, porque lo único que desea la persona es, decíamos, bueno, es una persona mayor de 18 años que sabe de las consecuencias que puede tener para su salud, y aún así decide hacerlo como una forma de vida, como un estilo de vida, como una actividad que quiere realizar, ¿no? Recreativa, ¿no? Recreativa, al final de cuentas. Entonces dice, bueno, mientras esa actividad no tenga repercusión o daño a terceros, se puede considerar que entra dentro del espacio de libre desarrollo. Sí, porque ahí entra la cuestión de que tú incites a alguien que más se drogue, y la otra es lo que no entró la Corte en cuanto a enajenación, ¿no? De que yo te voy a vender, ¿no? Eso no entró. No entró, es importante señalarlo, porque también dice, bueno, entonces también puedo vender. ¿Está autorizada la venta? No está autorizada. No, el uso. El uso recreativo de
cada persona respetando precisamente su derecho de libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver con el proyecto de vida, ¿no? El que tú quieras, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en relación a estas cuestiones, pues son muy interesantes, ¿no? Pero el tiempo se nos está agotando. Oye, Arturo, no, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues espero que en otra ocasión nos platiques de alguna otra sentencia que es relevante. Claro Esta que sí. es de mucha importancia. Esto incluso podría dar pauta a que se modifique la ley, ¿no? Tarde o temprano, porque es lo que se busca, Esa ¿no? es la crítica, exacto. Cada sentencia que emite la Corte lleva un propósito, ¿no? Al final. Y al final, pues obviamente que si ya hay un amparo que dice que es inconstitucional, es que esta ley se modifique, ¿no? Obviamente con algún tipo de reforma. Bueno, pues distinguido auditorio, hemos concluido con el programa de hoy, esperando que haya sido de su utilidad. Muchas gracias, Arturo, por haber estado aquí. Muchas Te gracias. reitero, y que nos vuelvas a Sí, acompañar, claro, ¿verdad? cuando ustedes digan. Sí, no, cuando tú quieras y nos quieras acompañar. Entonces, no olviden sintonizar la próxima semana en punto de las 6 de la tarde, Radio Universidad, para la siguiente transmisión de Justicia en la Radio, con su servidor Juan Carlos Zamora Tejeda. Me despido, tengan una excelente tarde, hasta la próxima.